la pregunta que todos se hacen, ¿había o no condiciones para realizar un vuelo con una aeronave que no podía eventualmente hacer un aterrizaje por instrumentos? Para tener una respuesta cierta, vamos hasta la DINAC y ahí está nuestra compañera Rocío Pereira ya. Rocío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y las condiciones climáticas de este día son solamente aptas para cierto tipo de aeronaves, Luis? Acá el señor Rubén Aguilar, administrador del aeropuerto, nos va a contar cuáles son las condiciones en las que están operando en este momento, señor Aguilar. Bueno, muy buenas tardes. En este momento estamos operando instrumentos. Acaba de informarme la compañera de la torre de control que tenemos una visibilidad de 9 kilómetros y 1000 pies de techo. ¿Qué es lo que se recomienda en ese caso entonces, don Rubén? ¿Solamente qué tipo de aeronaves pueden estar operando y a qué tipo de altura? Bueno, el tipo de aeronave que puedo operar tiene que estar habilitado para instrumentos, o sea, la aeronavegabilidad tiene que estar habilitado y el piloto, lógicamente, con la licencia también, que esté en condiciones de hacer un vuelo instrumental. Esta aeronave, como ya sabemos, la que hoy tuvo trágicos episodios, no tenía los instrumentos, Rubén. Entonces, en ese caso, por ningún motivo se recomienda que vuele. Bueno, el caso del accidente que ocurrió hoy, esta mañana temprano, inclusive tuvimos un techo más bajo. El aeropuerto Silvio Pettirossi estaba operando instrumentos. Esta aeronave aparentemente estaba viniendo visual con referencia con el terreno y al encontrarse acá con las condiciones adversas, adoptó ingresar instrumental. Eso ya es una responsabilidad del comandante. De acuerdo a la experiencia que se tuvo del accidente del general Lino Oviedo, la conclusión del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes era que esta aeronave, de acuerdo a la fábrica, no pueden ellos volar instrumentos. Sí. Decía usted, ellos al toparse con las condiciones climáticas acá adoptó ingresar instrumental. ¿Qué significa eso? Como para que se pueda entender mejor todavía la gente que está viendo que no maneja estos conceptos técnicos. Bueno, que eso decide ingresar entre las nubes y perder la referencia visual con el terreno. Y el piloto tiene que tener la experiencia para volar en esas condiciones. Ahora, esta aeronave, conforme a las recomendaciones de la fábrica, se puede hacer una práctica para vuelo de instrumento, pero en condiciones visuales. Que no las había en ese momento. En ese momento no teníamos. Luis, esas son partes de los datos, no sé si quieren hacerle consultas al señor. Sí, una consulta que le quería hacer. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Cuando una aeronave parte de un aeropuerto, tiene que llenar una orden, una autorización para partir. Esa orden tiene que incluir cuál es el lugar del destino y cuáles son las condiciones climáticas en su lugar de destino. Efectivamente, Luis, y en caso de que parte de un aeropuerto o un aeródromo que no esté controlado, durante el vuelo tiene que dar las informaciones al Servicio de Control de Tráfico Aéreo. Por ejemplo, autonomía, alternativa, personas a bordo. Esos son los requisitos mínimos que se requiere para que pueda ingresar en un aeropuerto controlado. Y más todavía si estamos operando instrumentos, se le da las condiciones y lógicamente el piloto es responsable de continuar el vuelo o proseguir para su alternativa en caso de que no esté en condiciones de operar instrumentalmente la aeronave. Cuando sale una aeronave del aeropuerto Guaraní, por ejemplo, necesariamente tienen allí la información de cuáles son las condiciones en Asunción. No importa si el aterrizaje va a ser en el Silvio Pettirossi o si va a ser en algún lugar, en alguna zona cercana, porque creo que acá se hablaba del helipuerto que tienen en la zona de Tacumbú. Es igual, ellos siempre tienen que saber que en Asunción, digamos, las condiciones son las mismas. Efectivamente, si esa aeronave salía del aeropuerto Guaraní, ellos tenían que haber registrado el plan de vuelo y a sabienda que Asunción está operando instrumentos, se les permite salir si es que la aeronave y el piloto tienen condiciones. ¿Quién toma la decisión si en el momento en que va a salir se dice, bueno, las condiciones climáticas en la zona del aeropuerto es solamente para aterrizaje por instrumento? Mi aeronave no tiene para hacer ese aterrizaje por instrumento. ¿Quién toma la decisión de correr el riesgo? En términos aeronáuticos, ¿es el piloto, el capitán el que decide esto o puede recibir una orden? No. La aviación, la única persona responsable es el comandante y nadie más.
Otra pregunta con relación a la comunicación que dicen que llegó a haber una comunicación con la torre de control y se cortó. ¿Este aparato podía haber aterrizado si estaba en contacto con la torre de control? ¿Si los de la torre de control le guiaban en cuanto a cómo utilizar los instrumentos? No, resulta que esta aeronave estaba entrando dentro de una zona de control. Lógicamente, el aeropuerto está operando instrumentos, tiene que adecuarse a las condiciones de un procedimiento y es lo que este piloto decidió hacer. ¿Llegó a comunicarse con la torre? Efectivamente, con el control de aproximación. Estaba en contacto con el control de aproximación, inclusive se le estaba visualizando en el radar y cambió una dirección bruscamente de acuerdo a la información de los compañeros y a partir de ahí ya se perdió comunicación. En el momento, antes de que se pierda la comunicación, él estaba preparándose para poder hacer un aterrizaje por instrumento. Esto quiere decir que tenía que estar subiendo porque tiene que elevarse, me decías hoy más temprano, a una altura de no menos de 2.000 pies. Así mismo, cada procedimiento tiene una altitud mínima para el inicio del procedimiento y uno de ellos era el de 2.000 pies, que aparentemente el piloto estaba alcanzando esa altitud. Bueno, gracias Rubén. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Ok, hasta luego. Gracias.